le invito a que abra su Biblia ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Es un pasaje bastante conocido, yo sé que lo hemos leído muchas veces, de lo cual también hemos predicado, y sabemos que Dios siempre nos habla de manera especial, ¿cierto? Usted, si quiere colocarle un nombre diferente a este mensaje, bueno, puede ponérselo como usted sienta. Pero si quiere colocarle lo que Dios me hablaba a mí, colóquele conociendo el lenguaje de Dios. Conociendo el lenguaje de Dios. Amén. Y leemos primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo. ¿A quién vino palabra de Jehová? Al profeta Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Amén. Qué tremendo es esta palabra. Y cuando hablo acerca del lenguaje de Dios, hay cosas que nosotros no podemos entender y lenguajes que no podemos interpretar solo hasta que conozcamos la persona y podamos saber qué quiere decirnos, qué nos quiere enseñar. Normalmente cuando usted va a otra región, aún siendo aquí mismo Colombia, usted va a otra región y usan términos que uno no conoce y no sabe a qué hace referencia, ¿cierto? Entonces uno, para poder saber de qué está hablando, uno se acerca y eso qué quiere decir, no lo entiendo, no entiendo en tu término. Por lo menos yo en mi casa y a veces creo que esto no solamente es de regiones, de ciudades, sino también en la cultura y en el lugar que uno crezca. Por lo menos yo no sé mi abuela por qué lo decía, pero mi abuela decía la palabra atisbar. Mija, vaya a Tisbe, ¿quién es? Mija, vaya a Tisbe, a Tisbe. Y yo era como que, bueno, yo crecí con esa palabra, para mí fue muy normal. Y a muchas personas le he preguntado acerca de la palabra y me dicen: no sé qué significa. ¿Por qué? Porque fue un término que me enseñó mi abuela. Y solo para uno poder entender ese lenguaje tiene uno que conocer. Y así pasa con Dios. Uno tiene que conocer a Dios para poder entender el lenguaje en el que Él nos está hablando. Y por eso muchas veces no es que Dios no hable, es que no estamos entendiendo su lenguaje, no estamos entendiendo qué es lo que Él me está diciendo. Mira, vemos a un Elías que estaba en el arroyo de Querib y Dios le da una orden, le dice: ve, levántate, porque he dado la orden a qué, a una viuda para que te sustente, ¿cierto? He dado la orden a una viuda. La Biblia no menciona en qué momento se le habló a la viuda, ni la viuda cuando vio a Elías dijo: oh, tú eres el hombre del cual Dios me habló. La Biblia no habla acerca de ello.
¿Sabes por qué? Porque para conocer el lenguaje de Dios tenemos que estar conectados es con el Espíritu, porque sin el Espíritu tú no vas a poder entender en tu carne lo que Dios está hablando en el mundo espiritual. Por eso hay mucha gente que no entiende que lo que Dios está diciendo es porque se han desviado y han dejado que su carne hable, han dejado que sus pensamientos sean más fuertes, pero la voz de Dios no, porque la voz de Dios necesita espíritu para poder que sea interceptado el mensaje y recibido el mensaje. De lo contrario no lo vas a poder entender aunque quieras. A Elías se le seca el arroyo y le dice: ve, que te van a sustentar. ¿Con qué espera encontrarse Elías si le dijeron que lo iban a sustentar? Si a usted le dicen: váyase para tal ciudad, que allá fulanito de tal lo va a sustentar, ¿usted con qué espera encontrarse? ¿Con comodidades? ¿Usted espera encontrarse con cosas pues que le van a dar? No espera encontrar escasez, no espera encontrar, a causa de la sequía que había por una palabra de parte de Dios, esperaba encontrar escasez. Pero Elías era un hombre que vivía conectado con la presencia de Dios. Elías era un hombre que estaba tan conectado que él entendía el mensaje, lo que le estaba diciendo Dios. En el momento quizás no lo entendió, pero cuando se fue y vio a la viuda, él entendió cuál fue el mensaje. Y por eso le dice a la viuda: primero dame a mí y luego lo vas a hacer para ti. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Porque él estaba conectado con su espíritu. Él estaba conectado y él entendía el lenguaje de Dios. Qué hermoso es cuando conocemos el lenguaje de Dios. Dios no nos habla de la manera que nosotros queremos ni creemos muchas veces. Él habla hasta por la naturaleza. Usó una mula. Todos tenemos esperanza. Si usó la boca de una mula, no nos sintamos importantes cuando Dios habla a través de nosotros, como que somos lo último en Guaracha, iglesia. Porque si Dios hace hablar una mula, no nos va a hacer hablar a nosotros. Por eso el mensaje de Dios se lleva con humildad, pero entendiéndolo en el espíritu, para que sea un mensaje claro. Elías llega a la puerta de la ciudad y ve a la viuda que está recogiendo leña, y de una él entiende: esta es la que me va a sustentar. Pero cuando se le acerca a la viuda ¿qué le dice? Yo no tengo nada para darte, solo tengo un puñadito que es para mí, para mi hijo lo voy a hacer y nos vamos a dejar morir. ¿Sabes por qué? Porque a la viuda se le habían agotado toda esperanza que tuviera en la parte humana. Una escasez, una sequía tan fuerte que había tocado toda la nación, que había tocado la tierra a causa de una palabra. Pero ella no entendía, porque aún ella no estaba ella no estaba conectada con su espíritu. Ella no estaba conectada. Por eso ella no sabía que aunque lo que ella estaba viendo, ella no sabía que el que había llegado, que era Elías, y Elías traduce: Yahweh es mi Dios. Ella no sabía que el que había llegado era directamente Dios para dar un sustento. Ella no entendió que el que llegó no era solamente un hombre, era la provisión divina de Dios para poder decir: Yahweh es mi Dios. Ella no lo había entendido. Pero mira, iglesia, mira un momento.
ella no veía nada en la parte física, no estaba pasando nada, tenía hambre y su esperanza ya se había acabado, porque solo cuando alguien piensa en morirse es porque ya no tiene esperanza en nada ni en nadie aquí en la tierra. Pero a ella le había llegado Dios. Ella no lo entendió. Físicamente no había nada, pero en el mundo espiritual ya se había dado una orden. En lo espiritual ya se estaba allí cocinando algo. En el mundo espiritual ya estaba establecido el sustento de Dios durante el tiempo de sequía para aquella viuda. Ella no lo veía, y eso es lo que pasa, iglesia. A veces nosotros no estamos viendo nada a nuestros ojos físicos, pero en el mundo espiritual ya Dios dio una orden. Cuando uno está clamando, cuando uno está gimiendo, cuando uno está buscando a Dios verdaderamente, entonces en lo espiritual Dios da la orden. Y esa es la importancia de la fe. Porque solo hay un fragmento muy pequeño, hay un espacio muy pequeño entre la fe y lo que verdaderamente vemos, para poder nosotros ver lo que Dios quiere que veamos y no lo que nuestros ojos carnales nos están haciendo ver. Pero Dios tiene que quitar nuestra autosuficiencia, creer que somos nosotros, creer que es mi pareja, creer que la bendición no es de Dios, sino que soy yo quien ha trabajado, quien lo ha conseguido, que si yo no lo hago entonces no hubiera pasado nada. No, es porque a Dios le plació hacerlo. Es porque ella determinó algo. Y por eso les digo, iglesia, no entendemos el lenguaje de Dios. Ya en lo espiritual ha pasado, ya en lo espiritual se dio, pero necesita dar a luz en lo físico. Elías entendía esto. Por eso cuando vio la vida con escasez no dijo: Señor, pero usted no me envió pues a que alguien me sustentara. ¿Y cómo llegó a un lugar dijo que esta persona no tiene ni para comer? Imagínese un carnal cuando la viuda le responde: no tengo sino un puñadito. Ah, no, Señor, yo como que me equivoqué, como que aquí no era. Pero usted no se equivoca, debe ser otra viuda que tenga más. Porque usted dice: la palabra de Dios me enseña, la palabra de Dios me dijo que una viuda me iba a sustentar. Entonces lo que usted espera es que haya provisión. Lo que usted se imagina es que haya cantidad. Pero lo que a veces no imaginamos es que lo que está pasando es para nosotros llegar a hacer cambios cuando hay presencia de Dios. Si hay presencia de Dios, algo sucede. Si hay presencia de Dios, algo cambia. Si hay presencia de Dios, algo tiene que pasar. Gloria al Señor. Era necesario que la viuda estuviera así. Era una mujer de Sarepta de Sidón, a donde se supone no debía llegar los hijos de Dios. Yo ya les he dicho acerca de qué significa Sarepta. Sarepta viene de la palabra serafat, que significa refinamiento. Refinamiento es eliminar las impurezas para llevar a cabo un producto nuevo y mejor. Refinamiento es como ese perfeccionamiento, es esa forma de hacer las cosas, de pulirlas para que quede con la horma perfecta de la que Dios quiere.
Y ese refinamiento tiene que doler. Ahora, iglesia, una cosa son consecuencias y otra cosa son procesos. Si estoy en un proceso porque Dios quiere hacer algo en mi casa, en mi vida, es una cosa muy diferente a vivir una consecuencia de algo que hice, que Dios lo puede usar para nuestro bien. Sí, es cierto, pero no le llamemos proceso a lo que es consecuencia de malas decisiones. Es tu responsabilidad cuando enfrentes las consecuencias de malas decisiones, afirmarte en el Señor y seguir creyendo, levantarte y avanzar. El proceso es cuando Dios te mete a ese lugar, pero siempre vas a estar en victoria, no vas a estar en congoja, porque fue Dios el que te lleva allí. Y aunque te duela, y aunque digas: Señor, me está doliendo, la presencia de Dios está contigo. Y si la presencia de Dios está, amados, no hay nada que a nosotros nos haga desistir o nos haga rendir. Si está la presencia de Dios. La viuda no tenía esperanza. Ella solo tenía un deseo, y era morirse. ¿Por qué eso que tenía en deseo de morirse mejor no lo hubiese invertido en creerle a Dios? Pero cuando llega Elías, llega una buena noticia. Cuando llega Elías, le dice: no cesará la harina en la tinaja, ni el aceite en la vasija. Y dice la Biblia que durante el tiempo que estuvo la sequía, que fueron aproximadamente 3 años, la viuda fue sustentada y no pasó hambre, ni su hijo. Pero ella seguía sin conocer a Dios, aunque tenía allí al profeta Elías, tenía a Jehová, Yahweh, tenía a Yahweh, es mi Dios, tenía al Todopoderoso. No porque Elías lo fuera, sino por lo que él representaba. ¿Cómo es posible que viendo que en la tinaja no está cesando la harina, estaba viviendo en un milagro, estaba viviendo en un milagro y no conociera verdaderamente todavía quién era Dios? Imagínese usted tener ahí en su casa una caja fuerte y que nada más le quedaran allí 2 billetes de 100, pero usted va y saca uno y al otro día aparecen 3 y al otro día va y saca otro y aparecen más y más. ¿Qué es eso? Un milagro. Ella, teniendo este milagro, no había entendido lo que Dios estaba haciendo. ¿Y por qué le digo no había entendido lo que Dios estaba haciendo? Porque resulta que pasan los días y su hijo se muere. Su hijo se muere y ella reniega. Oh, tú que tienes, que vienes aquí a exhibir mis pecados, que vienes a hacerme sentir, quitándome a mi hijo, haciendo que muera. No entendía ella lo que estaba pasando. No entendía, y Dios permite que se muera su hijo para poder que ella entienda quién era el que estaba en su casa, quién era el que había llegado, o a causa de quién era que ese profeta estaba en casa. Y así va a pasar muchas cosas. Van a tener que morir cosas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras finanzas, para poder que entendamos que es Dios y que no somos nosotros. Para poder que entendamos que ha sido una palabra de parte de Dios, algo que Él determinó para nuestra vida. Pero se necesita verdaderamente creer, confiar y depender de Dios para entenderlo.
versículo 18. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Dice que cuando lo puso sobre su cama, el profeta se acuesta sobre él y él ora y el niño vuelve a la vida. Cuando Dios, escúchame, iglesia, cuando un hombre toca lo que está muerto, pueda que no pasa nada. No pasa nada. Pero cuando es Dios el que toca, todo aquello que está muerto resucita. No la entendieron. Cuando un hombre toca lo que está muerto, no pasa nada. Pero cuando es Dios el que toca, vuelve y aviva, vuelve y vivifica. El soplo del Todopoderoso lo hace revivir. El soplo del Todopoderoso lo hace volver a la vida. Pero recuerden que primero fue dado en lo espiritual para dar a luz en lo físico. Yo no sé tú qué le estás pidiendo a Dios, iglesia. Yo no sé por qué tú le estás clamando a Dios, pero para poder que tú entiendas el lenguaje de Dios, necesitas conectarte más con Dios y desconectarte más de aquello que te está distrayendo. Hay personas que vienen a distraernos. Hay personas que vienen a desenfocarnos. No le llames bendición a lo que te aleja de Dios. No le llames bendición a lo que te lleva a hacer pecar. No le llames bendición a aquello que va en contra de la palabra y los principios que Dios estableció. Ni siquiera le digo por una ley humana, lo digo por lo que dice la palabra. No me crea a mí, créale a la palabra. Porque es la palabra la que te tiene que hacer caminar de manera diferente. Es este manual de vida. Es la palabra. Lo que Dios envía es para bendecir, para hacer crecer, para hacernos avanzar y no para estancarnos o hacernos retroceder. Eso no es de Dios. Por eso es que siempre le hablamos a las parejas aquí en Casa Profética: ten cuidado con qué persona tanto andas, con amistades, como con qué persona decides querer compartir tu vida, porque después vas a estar llorando y lamentando. No se imaginan la cantidad de gente que hoy en día no lamenta haber escuchado la voz de sus pastores. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué me dejé llevar? Y no hablo solo de gente de acá. Dios habla. El problema es que nosotros no entendemos muchas veces. Dios habla, pero a veces nosotros no estamos escuchando su voz, o no nos interesa, o simplemente no nos amoldamos porque lo que está diciendo esa voz no quiero que afecte mi esencia. Pero tu esencia sin Dios no es nada. Mi esencia de nada sirve si Dios no ha transformado todo mi ser. Y esta mujer, viendo el milagro todos los días, no entendió, no conocía, no sabía quién estaba allí. Muchas veces la presencia de Dios está. A veces nosotros queremos hacernos
los de la vista gorda. Pero iglesia, déjame decirte algo. En lo secreto, en lo profundo, en aquello que tú piensas que ahí estaba Él mirándote, y muchas veces tuvo que voltear sus ojos para no mirar que estábamos pecando. Muchas veces Él ha tenido que apartar su mirada. Nos ama y Él quiere. No le tengas temor al hombre, porque el hombre nada hace. Témele a aquel que te puede ver, aunque tú pienses que nadie te ve. El ojo humano no, pero Dios sí te está viendo. A Él. Y Él te habla. Y Él está allí. Pero ya se ha cauterizado quizás nuestra conciencia y no lo escuchamos. No le entendemos. Esa mujer no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Esta mujer no estaba entendiendo aquello que estaba sucediendo en su casa, y tenía que morir su hijo. Sí, tenía que morir. Ay, pastora, no, ¿cómo se le ocurre? Cuando Dios tiene que quitarnos cosas, nos tiene que doler, iglesia. Cuando Dios tiene que hacer morir en nosotros cosas que nos están alejando, que nos están apartando, que nos impide conocerlo a Él, Dios va a tener que meter su mano y va a tener que alejar, y va a doler. Muchos no quieren eso. Pero si quieres verdaderamente la presencia de Dios, dile: Señor, todo quítalo, pero que siempre tu Santo Espíritu esté conmigo. El rey David entendió esto. Quítame todo, Dios, pero no me quites de mí tu Santo Espíritu. No me quites de mí tu Santo Espíritu. Para nosotros amar tanto al Espíritu Santo, para entender cuando está triste Él, necesitamos una comunión genuina. Mire, cuando uno está conectado con Dios, uno está percibido de lo que está pasando, de la atmósfera, de lo que está sucediendo. Aún con un saludo: ¿cómo estás? Bien. Bien. Ok. Pero el Espíritu le está diciendo a uno otra cosa. Pero se necesita intimidad, conocer, ir más allá con su presencia. Lo tenía en la casa. Mira, por eso, iglesia, no te equivoques con esto. Venir a la iglesia no es lo que nos da la salvación, ni es santidad. Es buscar a Dios. Eso hace parte. Es una de las tantas cosas que debemos hacer. Pero verdaderamente, para conocer a Dios se necesita simplemente silencio, espacios para dedicarlos a Él, leer la palabra, ir más adentro. Señor, habla. Señor, muéstrate. Señor, quiero conocerte más. Se necesita ir más profundo. Pero no queremos hacerlo porque eso cuesta. Lo hacemos a nuestra manera y calmamos conciencia. Padre, gracias por este día tan hermoso. Bla, 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 bla. Amén y amén. ¿Hoy oraste? Sí, hoy oré. Eso no es orar. O digámoslo, es orar, pero no es intimidad. Es diferente. Dios está aquí, sí, y Él está en todos lados, porque es omnipresente.
Él se puede mover, Él puede estar en todo lado. Pero eso no quiere decir que tú verdaderamente lo estés conociendo a Él. ¿En qué te tienes que gloriar tú? No en lo que tienes, no en lo que sabes, no en lo que posees o en lo que has alcanzado, sino que dice la Biblia, si en algo debemos de gloriarnos, ¿en qué? ¿En qué? En conocerlo a Él, en conocerlo a Él. Si en algo hemos de sentirnos nosotros súper bien, no digo que otras cosas no, también, pero por encima de esto, Dios. Y estaba Elías allí con esta mujer, y ella se enoja por lo de su hijo. Pero ya luego, después, ella entiende. Versículo 24 dice: entonces la mujer dijo a Elías, después de que revivió al niño, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cuándo lo conoció? A veces estamos pasando un momento difícil donde ella no tenía esperanza, ella no tenía ganas ya de vivir y dijo: vamos a morirnos. Y ella pensaba: esto es lo más duro que he vivido, eso es lo más duro que he pasado. Pero no sabía que ese simplemente era el preámbulo para lo que venía. Y cuando muere su hijo, ahora entiende que la hambruna no era tan grande como ver morir a su hijo. Ahora entendía que había cosas más fuertes y hubiera deseado ella morirse en vez de su hijo. ¿Qué mamá al ver morir a su hijo puede estar tranquila? Puede tomarlo. Oh, no, se murió mi bueno, ni modo. No. Lo ve morirse y entendió: la hambruna no era nada a comparación de esto. Pero que era necesario para poder manifestar Dios su poder. Era necesario para poder ella entender que era lo que Dios quería hacer y que ella lo conociera verdaderamente, para que ella supiera quién era Dios. Y ahí, cuando lo revió, ahora sí creo. Ahora sí sé quién es Dios. Ahora sí conocer a Dios nos va a demandar cosas, y esto va a traer consigo bendiciones. La pregunta es: ¿estamos nosotros dispuestos a entender? ¿Estamos dispuestos a conocer su lenguaje? Dios estaba mostrando algo a la viuda y le estaba refinando, pero también estaba allí con el profeta. Imagínate, el profeta de Dios llega a una casa donde no hay nada, pero la presencia de Dios hace multiplicar, hace que cambie, porque lo que ella veía era muerte, lo que ella veía era desesperanza, lo que ella veía era sequía. Cuando llegó Dios, todo cambió y todo se transformó, porque Elías no llegó allá por gusto, él no fue allá porque le pareció, él fue porque Dios le dijo: he dado la orden a una viuda. Él dio la orden
vuelvo y hablo de esto en lo espiritual. Y la viuda, su espíritu, aunque ella no lo entendía, su espíritu tuvo que haber apercibido algo, y por eso fue y le dio primero al profeta. Allí se necesita un grado de fe para poder uno dejar el sustento que es para uno y entregárselo a otro. Se necesita verdaderamente allí creer en Dios para poder uno decir: voy a darle esto. Aunque ella físicamente no entendía lo que estaba pasando, en su espíritu algo se estaba retumbando. Y ella le da al profeta, y ahí es donde viene la bendición. ¿Cuándo vino la manifestación de Dios? Cuando nosotros decidimos dejar lo que nosotros queremos para hacer lo que Dios quiere. Ese puñadito representa lo que nosotros tenemos que dejar, que para nosotros lo vemos cosas muy grandes, para Dios es algo pequeño, que en las manos de Dios se vuelve algo extraordinario. Eso que para ti parece imposible, pero que es difícil de soltar, cuando tú lo sueltas, entiendes que Dios tenía algo mucho mejor para ti. Ese poquito, ese puñadito que se veía insignificante, que se veía lo último, cuando Dios lo toca, se vuelve la bendición sobrenatural, se vuelve una bendición aumentada, se vuelve algo extraordinario. Por 3 años no cesó esa harina, por 3 años no cesó el aceite. ¿Qué me hace acordar esto? Aquella viuda que se le muere el esposo y va ante el profeta y le dice: no tengo nada. ¿Cómo que no tiene nada? ¿Qué tiene? Y por sí, tengo una vasija, tengo un aceite. Ve y llénalas, ve y consigue muchas vasijas, no pocas, sino muchas. Vuelve a aparecer la vasija, vuelve a aparecer vuelve a aparecer el aceite. Pero cuando ella se encierra a hacerlo, es donde se empieza a multiplicar. Lo que Dios hace no lo ve el hombre al comienzo, pero luego va a dar fruto, luego se va a manifestar el poder, y la gente se va a quedar aterrado que tú eras el que no tenía, el que te faltaba o el que escaseaba. Ahora eres el que sobreabunda. Ahora eres el que ayuda, el que ya no pedirás prestado, sino el que prestarás. Iglesia, Dios es bueno. Dios es hermoso. Él no busca nuestro mal, Él busca que nosotros confiemos y creamos en Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir siendo tú y dejar que sea Dios quien lo haga? El fruto dice mucho. El fruto dice de qué estás lleno. El fruto dice qué hay en tu corazón. El fruto dice que tanto ha sido procesado y procesado. Y no se trata solo de aquí ser amables, sino lo que digan en casa, lo que digan en tu universidad, lo que digan en tu trabajo. ¿Qué tienen que decir los demás de ti? Entendamos que no somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Busquemos agradarle a Él y vamos a ver la bendición. ¿Quieres que no cese la harina ni cese el aceite? Entonces empieza por conocer su lenguaje. Deja de estar buscando en otros lados o de querer hacer locuras. Hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es muerte. Mira, el pensamiento de nosotros es limitado. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos, porque yo hago
mucho más, dice el Señor, porque Él todo lo hace más grande, porque Él todo lo que tú puedas pensar, aunque sea muy grande a tu humanidad, sigue siendo pequeñito para lo que Dios puede hacer. Hay cambios y hoy es un nuevo comienzo para muchos. Hoy será el inicio de una nueva temporada para muchos. Hoy será el inicio de algo nuevo para tu vida. Porque Dios es bueno. Y Él dijo: aquellos que quieran entender mi lenguaje lo van a ver. Allá es donde tenemos que nosotros llegar, a entender el lenguaje de Dios. Cuando tú entiendes el lenguaje de Dios, no vas a reprochar ni vas a renegar por lo que estés viviendo o pasando, porque entiendes que si estás allí, algo Dios está haciendo. Entiendes que si no se te han dado las cosas, es porque algo Dios está haciendo. Ese es el lenguaje de Dios. Entenderlo no es fácil. No es fácil. Yo no sé cuántos desean entender verdaderamente lo que Dios quiere hablar. Gloria a Dios por esos 3 amenes, que el Señor se les revele y les haga entender lo que Él quiere hacer. Iglesia, hay que volver a ese momento de pasión y fervor y búsqueda y hambre por su presencia. Decir: Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero, Señor, que tú me ministres. Hay gente que cuando viene un profeta aquí, pasa adelante, llegan y se sientan en las primeras sillas. Ahí sí buscan las primeras. Ahí sí no son las últimas las que primero se llenan, sino las primeras. Porque quieren que el profeta, y esto no está mal, que el profeta de Dios hable. Y acá tienen profeta todos los días. Pero cuando viene otro profeta, la gente quiere y quiere. Y no está mal, vuelvo y lo digo. Pero mi pregunta es: así mismo, ¿por qué no buscas la voz de Dios en tu intimidad? Que simplemente el profeta venga y cuando te diga algo sea una confirmación de algo que ya Dios te había dicho en lo secreto. Algo que sea una confirmación, que sea simplemente para confirmar lo que ya Dios te había entregado y lo que Dios iba a hacer contigo. Pero no esperar simplemente el toque de un hombre para que Dios me hable aquí. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que eso sea malo, no. Lo que digo es que así como anhelamos eso, ¿por qué no anhelamos más conocer su presencia? No hay mayor gozo, no hay mayor plenitud que disfrutar de su presencia, que escucharlo a Él decirte cuánto te ama. En el secreto es hermoso tener esos tiempos con el amado. Pero como no conocemos ese lenguaje, preferimos que venga otro y me diga lo que Dios quiere decirme. Cuando Dios ha estado en tu sala, en tu cuarto, en esa silla, esperando para que tú hables con Él y Él hablarte, y tú buscándolo en otro lado. ¿Qué quieres ver en tu vida, iglesia?